es el Rey de la Gloria. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner este servicio en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, Señor, que estás en el reino de los cielos. Hoy en esta noche, mi Dios amado, nos presentamos delante de ti, Señor, con acción de gracias, Señor, por tus atrios con alabanza. Hoy hemos venido, Señor, con un corazón, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra, con un corazón, Señor, arrepentido, con un corazón limpio, Señor. Hoy este tiempo, Señor, sabemos que te pertenece a ti, Señor. Hoy queremos, Señor, ser enseñados por ti. Hoy queremos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, tú nos instruyas, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñes. Porque sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, es esa medicina para nuestra vida. Porque tu palabra, Señor, es ese sustento, Señor, en la cual estamos parados. Porque dice tu palabra, Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero que tu palabra, Señor, siempre permanezca en nuestro corazón. Hoy te abrimos la puerta de nuestro corazón para que tú entres, para que tú poses en él, Señor. Hoy ponemos, Señor, este servicio en tus manos, Señor. Que tú seas, Señor, estando con nosotros. Que tú quites, Señor, toda distracción. Que tú quites, Señor, todo pensamiento, Señor, de hombre. Y que tú puedas hablar, Señor, a través de la vida de tus siervas y de tus siervos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que este tiempo te pertenece a ti. Porque sabemos, Señor, que esta iglesia quiere ser enseñada, que esta iglesia quiere ser preparada para tu venida, Señor. Aquí estamos, Señor, obedeciéndote. Aquí estamos, Señor, un día más en tu casa, Señor. Porque dice tu palabra que mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Que esta palabra, Señor, que traen tus hijas, Señor, sea depositada en nuestro corazón y que a su tiempo dé fruto, Señor. Gracias te damos, Señor, que tú bendigas sus vidas, que tú seas, Señor, utilizando sus vidas, que tú seas hablando a través de ellas, Señor, que tú les des la sabiduría, el entendimiento, Señor, para que ellas, Padre, nos puedan transmitir, Señor, esa palabra de vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, los que estamos aquí, ¿verdad? Y los que están en su casa. Dios les bendiga. Vamos a decir una definición, hermano, ya que ahorita mis hermanos van a exponer. Amén. Yo nada más voy a darle paso a mi hermana ahorita. Estamos viendo, ¿verdad? La sabiduría, hermanos. Hoy puse ese dibujo. Dijimos que la sabiduría representa la palabra mem. Amén. Y dijimos que está en el Salmo 119, del 97 al 104, ¿verdad? Ya ahorita por tiempo no lo puedo leer. Y el valor numérico, ¿verdad? En el alefato hebreo es el número 40. Hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, para recordar, ¿verdad? Y saber qué es lo que están haciendo ahorita mis hermanos, los que ahorita se van a poner de pie, ¿verdad? A exponer la palabra. Porque dijimos que la sabiduría, ¿verdad? En ella es representada en la palabra de Dios como elemento miel. ¿Amén? La miel dijimos que representa sabiduría. Dije 3 cosas, anótenlo ahí por si les falta. La miel en la palabra, ¿verdad?, de Dios como elemento espiritual representa la sabiduría. Número 2, representa la palabra de Dios. Y número 3, representa la bendición de Dios. Por eso Emmanuel, ¿verdad?, en Isaías, me parece que es 7:14 o 14:7, 7:14, ¿verdad? La dieta de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, luz, ¿verdad? Jesucristo ya hecho carne, hace 2000 años, ¿verdad? Y 700 años antes el profeta Isaías declaró lo que tenía que comer. Amén. ¿Y qué tenía que comer? Dice que miel. Hasta que aprendiera
a rechazar el mal y escoger el bien. Amén. Entonces es lo que la sabiduría nos va a dar, nos va a enseñar. Ahora, vamos a ver que lo que están exponiendo mis hermanos, tengo que saber que Dios ya lo creó, el Padre. Ya está, dice, y dijo, fue hecho, mandó y existió. La sabiduría, la palabra y la bendición. ¿Bien? Pero ahora nos corresponde, ¿verdad? Le dijeron a Emanuel, él tiene que comer. Esa es la acción. Y es lo que el Espíritu Santo nos tiene que permitir hacer en este tiempo. ¿Qué tengo que hacer en la miel? Comer. Ahora, lo que mis hermanos están exponiendo son los beneficios. Al yo obedecer, ¿verdad? Al obedecer Emanuel, él trajo beneficios a su vida. Amén. Entonces, ahora nos toca 2700 años después obedecer. ¿Qué vamos a hacer? Comerla. Amén. Entonces, el comer nos va a traer beneficios. Amén. Vamos a ver 7 beneficios o 10 beneficios tiene. Ahorita pongan ahí. Voy a decir la miel, ¿verdad? Natural. Y luego nos vamos a ir al espiritual, que es donde va a entrar mi hermano. Cada hermano que se levante en este lugar te va a exponer el beneficio que va a traer la sabiduría a tu vida. Y la semana pasada mi hermana Marixa, ¿verdad? ¿Alguien recuerda qué fue lo que qué beneficio ella expuso aquí en la clase? El orden. El primer beneficio que va a traer la miel a mi vida va a ser el orden. Ajá. Entonces, Emanuel tenía que comer miel hasta que aprendiera a rechazar el mal. Ajá. Y escoger el bien. La sabiduría, si yo la como, porque esa fue la orden para Emanuel, que coma, va a traer orden. Amén. Y mi hermana que sigue ahorita va a exponer. Así como vayamos, espero en Dios hayamos obedecido a la tarea. ¿Sí, amén? Ok. Bueno, entonces, nada más voy a dar una definición y pasa mi hermana. Amén. Que va a tomar el atril. ¿Qué es? Dice el Salmo 103, alma mía, bendice a Jehová. Amén. Y no te olvides ninguno de sus beneficios. Aquí, ¿verdad que nos enseña la palabra de Dios? Que el alma es el asiento. Tiene que ser el asiento del trono de Dios. Pero a veces está usurpado ese lugar por miles de cosas. Entonces tengo que saber, ¿verdad? Que el alma, cuando Dios, Cristo y el Espíritu Santo, que son uno, tienen que estar entronados, tienen que estar sentados. Pero cuando no, cuando esté el lugar usurpado por el inmundo, de todo pensamiento, ¿verdad? De mal, no hay sabiduría, entonces el alma tiende a olvidarse de todos los beneficios. Amén. Por eso el salmista le recuerda a su alma, y es lo que tenemos que recordar día a día. Alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios. Hasta ahí lo voy a dejar. Voy a dar la definición, ¿qué es un beneficio? Amén. Primer beneficio que me va a traer la sabiduría es el orden. Ajá. Así como lo puso el Espíritu Santo en el orden que fui dando a los hermanos, es como nos lo tenemos que aprender. El primer beneficio es orden. A ver, pongan ahí, ¿qué es un beneficio? Dice aquí el beneficio, ya por tiempo, bueno, ahorita mejor voy a dar esta definición. Beneficio es un bien que es dado. Amén. Es un bien que te va a ser entregado, que te va a ser dado, siempre y cuando obedezcas. Emanuel comió. Amén. Ahora nos toca comer la palabra. Después, el beneficio, pongan ahí, siempre implica una acción. Ya Dios, ¿verdad? Vuelvo a repetir, creó la sabiduría, creó la palabra
y creó la bendición. Ya está enriquecido. Todo eso en la palabra de Dios. Pero el beneficio siempre va a llevar una acción. En este caso, ¿verdad? Emmanuel lo hizo comiendo. Si tú no comes la sabiduría de la palabra de Dios, si tú no comes, en este caso, ¿verdad? Obtener, alcanzar la bendición, simplemente se va a quedar así, intacto. Amén. No va a ser su función por la que ella fue creada. Siempre y cuando yo obedeciendo coma, entonces cobra vida en mí. Amén. Así es como la sabiduría. Tú puedes oír a mis hermanas ahorita. Amén. Pero si tú no lo llevas a la acción, ¿verdad? Que no se te olvide, que no lo vivas, porque no solamente es aprendérmelo, sino es vivirlo. Tenemos que vivir la palabra. Recuerda que vivimos en luz y somos portadores de luz. Amén. Pero si yo no hago la acción, por eso el beneficio siempre lleva una acción y es la obediencia. Amén. Y por último, esa acción siempre va a dar un resultado positivo. Siempre es para bien. El que tú, ¿verdad?, tengas beneficios de esa miel, siempre va a ser para bien, va a ser positivo. Y el resultado va a favorecer tu vida. Amén. Ese es el beneficio. ¿Dudas? ¿Hay dudas? ¿Qué es un beneficio? ¿No? Bueno, entonces un beneficio es algo, ¿verdad? Es un bien que es dado, pero implica una acción, que en este caso es la obediencia. El resultado siempre va a ser bueno y favorable a tu vida. Ese es el... Amén. Amén. ¿Por qué? Porque hemos enseñado que la sabiduría de lo alto solamente proviene de Dios. Santiago nos enseña, ¿verdad? Otras 3, porque hay 4 tipos de sabiduría, pero ahorita estamos explicando la de Dios. Entonces solamente la sabiduría que emana de su corazón, de Dios, todo va a ser para bien. Entonces, el orden que expuso mi hermana es para bien. Amén. Y ahorita vamos a pedirle a mi hermana, ¿verdad? Son 7:20 para poder saber. Ya por tiempo, vamos a respetar este tiempo. Amén. Te tengo 10 beneficios que trae la miel natural. Ya más o menos los hemos mencionado. Amén. Nada más te voy a decir uno. Y dice que sabe tratar heridas. Amén. La miel natural de las abejas, esta que están viendo, sabe, ¿verdad? Dios la llenó de beneficios, la enriqueció para sanar heridas. Son 10, pero ahorita por tiempo ya nada más dije uno. Amén. Vamos a pedirle a mi hermana Lluvia, denle un aplauso al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, no se nos olvide. Amén. Es el Espíritu Santo hablando a través de sus hijos. Son 7:20. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, ya nos explicaron acerca de los beneficios y uno de los que nos mencionaron y que nos dieron ese día, pues este es el cuarto beneficio, pero vamos a tomarlo como el segundo, ¿ok? Y es principio, ¿ok? Principio. Ok, entonces vamos a iniciar desde lo secular a lo espiritual, amén. Entonces vamos a definir qué es un principio en el mundo secular, ok. Si gustan anotar para hacer esa diferenciación de espiritual y secular, amén. Como primer definición, es conjunto de normas
generales y universales. Con las que los seres humanos orientamos nuestras acciones y conductas dentro de un marco ético, moral y cultural. Eso es lo que dice ético, moral y cultural. Eso es lo que dice una definición en la sociedad, ¿verdad? Y sabemos que un principio siempre se va a hallar en el comienzo o la base de todo edificio moral y ético, ¿ok? O sea, es como un pilar, ¿ok? En todo. Entonces vamos a ver cuáles son los objetivos de los principios en la sociedad. Entonces, el primer objetivo pues es obtener beneficios propios y generales, ¿ok? Propios a mi persona, un beneficio para mí, pero también para los que me rodean, ¿ok? El segundo objetivo de este principio va a ser dar orientación a la voluntad humana. Hacia ciertas reglas específicas. Para hacerlo un poquito más claro, hay tipos de principios. En este caso lo englobé en dos. ¿Okay? Una es máximas. Vamos a describir cuáles son esas máximas. Nada más son impuestas por uno mismo. ¿Ok? Impuestas por uno mismo. En este caso, en nuestra casa, o sea, en la familia, en nuestra escuela o en las escuelas, en el trabajo, en mi colonia. Pero, ¿a qué se refiere esto? O sea, en mi familia, hermana Brenda, un principio en su familia, o sea, en su casa, ¿qué es lo que en su casa lo toma usted como un principio? La obediencia, ok. Entonces este es un pilar fundamental. Si no hay obediencia en su casa, se está violentando esta regla. Hermano Edgar, un principio en su trabajo. El respeto y la educación. Entonces sus trabajadores tienen que contar con este principio, si no, no formarían parte de su equipo en su trabajo, ¿ok? Y pues así cada uno en las colonias, ¿verdad? En mi colonia, pues no sé, no pasar en la calle a más de 10 de velocidad, ¿no? Porque pues hay niños, entonces en mi calle, en mi colonia, se tiene que practicar ese principio, si no, pues va a haber problemas con los vecinos, ¿ok? Y así en la escuela, tal vez esto ya es un poquito más global, pero no es lo mismo los principios que establecen en la escuela de Melanie a la escuela de mi hermana Valeria, ¿verdad? Pero son un general, ¿ok? No sé, la puntualidad, ¿no? Sería un principio que está formando la educación de estos niños. ¿Ok? Ahora, el segundo tipo son las leyes, y estas pues obviamente van a estar impuestas por la sociedad. ¿Ok? Como pues sabemos aquí y en China que matar es cárcel. ¿Ok? Y ese es un principio en la humanidad, en la sociedad. Obviamente como dice la definición, pues es orientar la voluntad humana. Estos principios orientan la voluntad. Te dicen, si tú matas, te vas a la cárcel. Entonces, la voluntad está a disposición de la persona. Tú decides si mato, pues ya sé a dónde voy a ir. Si no mato, pues bueno, voy a obtener un beneficio, ¿no?
Igual, el tránsito creo que es un universal, ¿ok? Esta ley es aquí y en China, ¿sabes qué? El semáforo en rojo es alto. Si tú violentas esta regla o este principio, pues va a haber problemas. En el trabajo, me refiero al pago. Si tú trabajas cierto tiempo de horas, eso sí ya depende de cada trabajo, pero tiene que haber un pago en todo. Aquí y en China trabajas, te pagan, punto, ¿ok? Entonces ya entendimos más o menos a grandes rasgos a nivel secular que es un principio. Ahora vamos a lo espiritual, amén. Entonces vamos a apuntar la segunda definición a nivel espiritual de qué es un principio. Entonces vamos a ver que es un conjunto de creencias valores, normas y lineamientos de pensamiento moral ético y espiritual. ¿Listo? Que regulan y orientan nuestra vida como hijos de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver que este principio en Dios, en lo espiritual, tiene que ser una verdad fundamental, ¿ok? Es una verdad. Es clara y extensa, ¿ok? Todo viene y proviene de la palabra de Dios. Aquí no se inventa nada, aquí se constata por medio de la palabra de la Biblia. Y esta va a surgir de la reflexión sobre un conjunto determinado de verdades específicas. ¿A qué se le llama esto? La doctrina, ¿ok? Todo cuerpo de Cristo que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, hay un montón de determinaciones que unos son evangélicos, otros pentecostales, N cantidad de variaciones, pero si creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tenemos una doctrina, ¿ok? Y esta se va a basar simplemente en la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, así como los que hablamos en el principio, vamos a ver los objetivos de estos principios a nivel espiritual. Y el primero y el principal, principios, perdón, objetivo. El primero, de los principios. Estamos en lo espiritual ya ahorita. El primer objetivo es agradar a Dios, ¿ok? Eso es lo que me va a llevar un principio, ¿ok? A agradar a Dios, al Padre, ¿ok? El segundo es convertirnos en seres espirituales. Ese es un objetivo de llevar estos principios espirituales. 3. Punto 3. Ser hijos congruentes. Amén. Obviamente en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Tiene que haber una congruencia. Todo esto emana de la palabra de Dios, en la lectura, en el buscar de Dios. Y el cuarto objetivo es reflejar a Cristo en nosotros, ¿ok? Por medio de nuestro testimonio. Esos son los objetivos principales de un principio, ¿ok? Entonces, ahora pues ya casi terminamos, pero vamos a dar los tipos de principios. ¿De qué estamos hablando? ¿Ok? Por medio de la palabra. Y vamos a tener, creo que 15. Estos, yo digo que tendrían que ser, o sea, ya los hemos visto y siempre en todas las iglesias se tiene que hablar de estos porque son principios, pero sí se tendrían que como enfatizar, profundizar, ¿ok? Entonces, el primero
es amar a Dios por sobre todas las cosas. Esto se tiene que enseñar sí o sí en las iglesias, en cualquier iglesia cristiana, ¿verdad? Que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y esto lo vamos a encontrar en Mateo 22:37. No sé si podamos leerlo. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ir a Mateo 22:37. ¿Ok? Y dice así: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ok? Ese es un principio bíblico. El segundo va a ser amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que nos han enseñado todo este tiempo y es un principio bíblico. ¿Ok? Y ese se puede encontrar en Marcos 12:30 o en este mismo Mateo 22:39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El tercer principio es: Dios es el creador, sustentador y soberano de todo el universo. ¿Okay? En esto han profundizado y nos han hecho entender que de Él provienen todas las cosas. Ajá, Dios es el creador, sustentador y soberano del universo. Lo vamos a encontrar en Apocalipsis 4:11. Hay muchos versículos hablando sobre la soberanía de nuestro Padre, del amor, de que Él creó todas las cosas, de que Él nos sustenta. Pero bueno, yo escogí Apocalipsis 4:11, y dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Amén? Usted ya puede agregar ahí cualquier versículo adorando y reflejando todo esto que nos habla la palabra. El cuarto, sí es el cuarto, ¿verdad? Dice: somos hechos a imagen y semejanza de Dios. En la iglesia nos tienen que hablar sobre esto, y esto lo refleja en Génesis 1:26. 1:26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré bueno, ahí describen todos los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias de toda la tierra. Amén. Entonces aquí también hay muchos textos que nos hablan sobre que fuimos creados a su semejanza, a su igualdad. Entonces el quinto principio es la familia. Para Dios la familia es un establecimiento, y Él ha bendecido con su mano, ¿ok? Siempre habla, de hecho somos considerados como familia, ¿ok? El cuerpo de Cristo, por eso nos llamamos hermanos, ¿ok? Y el Padre, Dios es nuestro Padre, Él nos llama hijos, ¿ok? Entonces Él también bendice esta parte, es un principio bíblico, y se encuentra en Éxodo 20:12. También hay muchos pasajes que hablan sobre esto, pero yo escogí Éxodo 20:12. Está aquí. Bueno, aquí, como les comento, yo escogí porque lo creo importante. Empieza desde un hijo honrando, ¿verdad?, a sus padres, tanto en lo secular como en lo espiritual. Y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Okay? Hablando, les digo, en lo terrenal, yo honrar a mi madre, cada uno de nosotros honrar a nuestros padres, pero también en lo espiritual. Si honramos a Dios, Él ha dicho que Él nos iba a bendecir. Amén. Ya no sé cuál es, ¿sexto? El sexto, ok. Otro principio es el evangelismo. En la casa de Dios se tiene que hablar sobre este tema muy, muy importante. Y lo encontramos en Mateo 28:19.
Mateo 28, 19. Ustedes nada más apunten las citas. Y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero hay una cita más específica en Marcos 16, 15. Sí, me parece que sí, 16, 15. Bueno, sí. Ajá, y dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El ir es como parte de ese evangelista, ¿verdad? Hablar de las buenas nuevas de salvación por medio de la palabra de Dios, predicando a Cristo Jesús. Amén. Entonces, ese es un principio bíblico, el evangelismo. El séptimo, siempre en la casa de Dios se tiene que hablar del arrepentimiento, ¿ok? Y lo encontramos, bueno, igual en la Biblia hay muchos textos que mencionan sobre el arrepentimiento, pero yo escogí Zacarías 1:13. Vamos a Zacarías 1:13. Y dice, y Jehová respondió, no, permítanme, sí, 1:3, perdón. Sí, 1:3. Sí. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Okay. Amén. Entonces, el arrepentimiento también es parte importante de un principio en la casa de Dios. El noveno, 8, el 8 es la salvación dada por el Señor Jesucristo. Sabemos que esta fue dada y culminada en la crucifixión, ¿verdad? Fue crucificado por cada uno de nosotros y ese está en 2 de Timoteo 1:9. Dice, ¿quién os salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a vuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos del siglo. ¿Amén? Por su sacrificio fuimos salvos. Entonces, esto también es un principio en la doctrina de la casa de Dios. Otro de los principios es el bautismo. Siempre se tiene que hablar sobre el bautizo en la casa de Dios. Y ese lo encontramos en Mateo 28, 19. Y vamos a leer Gálatas. No, el bautismo. Ese es otro principio bíblico, el bautismo. Y voy a leer Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ok. No era ese. Mateo 28, 19. 28, 19. Bautismo. El bautismo dice en Mateo 28, 19, y Jesús se acercó y les habló diciendo, y aquí está, no, a ver, creo que, ajá, amén, ese, sí. Es que lo apunté en parte del evangelismo, amén. Entonces, bueno, es esto. El 11, sí, es 11, ¿verdad? El 10, perdón. El 10 el 10º principio es el nacer de nuevo, ¿ok? Entonces, también a los hermanos nuevos, los puse en este orden porque así, bueno, me lo puso el Espíritu Santo, que es en ese orden donde se tiene que hablar acerca de un hermano nuevo, de un alma que acaba de conocer a Cristo. Entonces, el nacer de nuevo también es muy, muy importante que se hable en la casa de Dios, y lo encontramos en Juan 3:3. Y bueno, aquí dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y se enlaza con otro de los pasajes que a continuación pues vamos a leer.
Ahora sí, el 11º, se tiene que hablar como principio sobre la reconciliación por medio de Cristo. Amén. Reconciliación por medio de Cristo. En 2 de Corintios 5:19. Bueno, el 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, ese es un principio bíblico que también tenemos que llevar a cabo como hijos, a todo hermano, a toda criatura que pueda escuchar de la palabra de Dios. Amén. El 12 es el cumplimiento de sus mandamientos. Y ese yo escogí también, hay muchos que hablan sobre los mandamientos de Dios, pero yo escogí Proverbios 3:1. Y dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Amén. También es parte de estos principios. Ya me perdí, ¿qué número? 13. El 13 es el recibimiento de dones espirituales. También en una casa, como principio, tiene que haber esta visitación por el medio del Espíritu Santo, habilitando a sus siervos, a sus siervas con estos dones espirituales. Y ese lo encontramos en 1 de Corintios 12:17. 7. Este ya lo conocemos y es, creo que el principal hablando de los dones espirituales, y dice: pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro la fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, a otro hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, el hablar lenguas y la interpretación de las mismas. Amén. Entonces, su casa también como principio tiene que ser llena de esta manifestación del Espíritu Santo. Y otros dos, el 14, que es no pecar. Siempre se tiene que hablar como un principio a todas las naciones y principalmente a la casa, el no pecar. ¿Y qué es lo que han estado hablando, verdad? Por medio de sus predicaciones, por medio de los maestros, que pues el pecado te lleva a la muerte, y siempre tiene que estar bien presente esto en cada palabra, en cada clase, en cada predicación, que pecar te lleva a la muerte. Pero también se tiene que hablar, que es el 15º, el último, la recompensa eterna y pues el castigo eterno, que pues nos habla todo Proverbios, como eso, si haces lo bueno, pues Dios te va a bendecir, pero también si haces lo malo, Dios tu mismo pecado te va a llevar a la muerte, que es pues el castigo eterno. Entonces, pues, por tiempo, pues no podemos entrar mucho a cada uno de estos, pero pues sí sería bueno enfatizar en cada uno de estos principios. Los hermanos predicadores, pues, siempre hablan sobre estas cosas, pero pues sí debemos saber, si visitamos un lugar, visitamos otra casa, amén, que no, como lo que hablábamos al principio, en los principios, en los tipos máximos, que es impuestas por uno mismo. O sea, en mi casa, en la casa de la hermana Brenda, tiene que haber obediencia. Entonces, en esta casa, bueno, yo encontré esos que pues sí se han estado hablando, pero si fuésemos a visitar otra casa, en este caso voy y visito la casa de mi hermano Edgar,
pues ahí hay otro principio. ¿Cuál sería uno de sus principios en su casa, hermano? Uno de ellos. Amén, amén. Entonces, si vamos a la casa de mi hermano, pues en todos creo que tiene que haber esa parte, ¿no? Pero hay unos donde en esas casas ya no hay respeto, ¿verdad? Por el hijo hacia su autoridad, en este caso su padre o su madre. Ya hay faltas de respeto, ya hay, sienten que ya son iguales, ya sobrepasan esto. Pero bueno, entonces si vamos a la casa de mi hermano Edgar, pues vamos a encauzarnos con respeto. ¿Amén? Igual, en mi familia completa, creo que tenemos como principio siempre ver por mi familia. O sea, antes que todo está mi familia. Será el novio, será el esposo, será la esposa, pero mi familia es primero. Amén. Entonces, ese es un principio que se ha vivido en mi casa. Y así en cada uno de nosotros. Igual aquí. Cada cuerpo, cada iglesia, somos todos parte de un mismo cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos como esas células, amén. Pero si yo visito otra casa, no debo de olvidar mis principios, ¿verdad? Pero también tengo que respetar los principios de esa casa. ¿Cómo? Pues en este caso, en esta casa usamos el velo por esa sujeción, amén, hacia el Padre. Pero en otras casas pues no se usa el velo y bueno, tal vez en ese lugar pues no hay ese principio, pero habrá otros, no sé, en esta casa se estableció la Santa Cena. Esa se puede hacer, dice la palabra, ¿verdad? Que en todo momento anunciando pues la venida, ¿no? de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, aquí la establecieron el primer domingo de cada mes. Hay otras iglesias donde lo hacen cada año, pero bueno, ese principio está. El llevarlo es diferente, pero eso ya depende de cada casa. Amén. Y pues esto sería por mi parte. Dios les bendiga y les guarde. Amén. ¿Alguna duda? ¿Alguna? A poner a una iglesia ya avanzada, no como iglesia que inicia, sino una iglesia avanzada. Ustedes ya deben de conocer los 8 símbolos, cómo los representa a Dios, enseñándonos cómo es el Espíritu Santo. Cada símbolo representa al Espíritu Santo. Entonces, si en una hojita ustedes me pusieran los 8 símbolos, sin ver, sin buscar, ya que el Espíritu Santo les ministre ahorita, pregúntenle cuáles son tus 8 símbolos, como ejemplo la paloma, ¿verdad? ¿Sí? Y enseguidita era poner qué es lo que significa para cada uno el símbolo de la paloma. Les doy un ejemplo. Todo el mundo ocupa a la paloma como un emblema de la paz. Y Dios nos lo muestra porque precisamente trae una paz a nuestro corazón. Una paz que el mundo no da, una paz que cualquiera que vea a un hijo o a una hija de Dios ve esa paz que es la luz que Dios le da, que no lo perturba nada. Amén. Entonces eso es lo que ustedes tendrían que hacer ahorita, pero por falta de tiempo me lo van a hacer y de aquí a 8 días lo entregan. O si lo pueden hacer en una hoja, los que son avanzados, háganme los 8 símbolos, pónganle su nombre y me lo van a entregar y yo se los voy a
agradecer que me den su hoja, porque me los voy a llevar a mi casa y los voy a revisar a ver qué tan avanzados vamos en el entender qué son los 8 símbolos del Espíritu Santo. Pongan, sin copiar, 8 símbolos, 1, 2, o sea, los 8 símbolos, si quieres en el orden, pues gloria a Dios, es que eres más avanzado, ¿verdad? Sí, en el orden, pero como tú los concibiste, ¿verdad? Como tú los aprendiste. Acuérdense que dimos primero 5 y luego dimos otros 3, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan y entienden los 8 símbolos, y enseguidita de cada uno van a poner la paloma. Para mí significa el símbolo, como Dios me muestra que es el Espíritu Santo viniendo a mi corazón, haciendo un nido en mi corazón el Espíritu Santo y trayendo y depositando su paz. Así como cuando a Jesús le abrieron los cielos, el Señor bajó en forma corporal la paloma, ese es otro ejemplo, y se posó en su cabeza de Jesucristo, ¿verdad? Ese pueden dar, o el que lo quiera hacer con citas bíblicas, igual, pues gloria a Dios, ¿verdad? Más avanzado, ¿verdad? Ya, ¿sí? Y entonces es importante. El tiempo está corriendo, y el que acabe ahorita, entréguenme su hojita. Y ya se pueden ir. Ah, no es cierto, sigue otra. Los 8 símbolos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué significa cada símbolo para cada uno de ustedes? Mientras les voy a cantar. Ya me vetaron que ya no cante, pero es el Espíritu Santo que siempre me inspira a cantarles. Amén. Pero vamos a esperar que me entreguen su hojita. Y puede pasar el que va a continuar y ahorita me dan su hoja si quieren. Adelante, hermana. Ya no hay 10 minutos. Entonces el que vaya terminando me da su hoja, por favor, me la voy a llevar y la vamos Entonces les explico, bueno, vámonos así como están haciendo su examen, pues entendemos que el Señor entonces nos muestra la figura o la forma del Espíritu Santo por medio de símbolos, ¿verdad? Para el hermano que se acaba de reintegrar, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros ya debemos de entender con qué nos lo representa Dios al Espíritu Santo, con 8 símbolos. Y esos símbolos nos están mostrando que en cada símbolo trae un mensaje el Espíritu Santo. El aceite, les voy a dar otro ejemplo, el aceite lo usaban los sacerdotes cuando iban a entrar al santuario. Amén. Llegaban al santuario y era aceite, ¿verdad? El aceite, ¿verdad? Sí. Entonces es lo que ustedes tienen que poner como respuestas, ¿verdad? ¿Qué simboliza cada símbolo para ustedes? ¿Sí? Y el agua, ¿verdad? Otro símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué nos habla la palabra? ¿Cómo lo muestra Dios para con nosotros, ¿verdad? Que lo veamos, que lo concibamos y que podamos decir, el agua como símbolo del Espíritu Santo me está representando que voy a ser lleno, ¿verdad? Lleno de su presencia y desde mi interior correrán ríos de agua viva. Ya le estoy dando respuestas, ¿no? Pero así cada uno ya tenemos que tener las respuestas, ¿verdad? No, porque pues de eso se trata, que nosotros
pues estudiemos en nuestra casa. Venimos aquí a aprender, pero sí entender que tenemos que revisar al rato nuestros apuntes y llegar y tener el compromiso de entender, ¿verdad? Porque es el primer requisito para la llenura del Espíritu Santo, para la plenitud. Son 4 requisitos: entender, ¿verdad? ¿Sí? El segundo es rendirme, ¿verdad? Rendirme, ¿sí? El tercero es vaciarme, ¿verdad? ¿Sí? Y el cuarto es pedir. Pero vamos a ir yéndonos por cada uno ahorita a entender cómo nos muestra el Señor Dios, el Espíritu Santo, a cada uno, con 8 símbolos, ¿sí? Y luego vamos a ir a ver qué es rendir. Y también les voy a hacer otro examen. ¿Sí? ¿Ya, hija? Gloria a Dios. Ya el primero ya. Y entonces así cada uno que me haga así, hijo. Y ya con el Señor me va a llevar a revisárselos y poderles poner su calificación. A ver qué tan avanzados son. Ya cada uno, ¿verdad? Ponen su nombre para que sepa yo de quién son. Gloria a Dios. ¿Cuántos minutos tienen mis hermanos? ¿Para qué? ¿Todavía tienen? Para que la hagan bien, Ya, Melanie, gloria a Dios. Sí, hija, gracias. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Este velo está bien grandote, ¿Quieres exponer? Sí, de uno, vamos a ir. Amén, gloria a Dios. Estamos viendo acerca de ahí tienen su casita, hermanos. Bueno, la otra, vamos a poner ahí la oración, es ahí. El otro cimiento para edificar el templo del Espíritu Santo va a ser la oración. Amén. No lo voy a dar, la próxima clase la voy a dar para que ustedes vayan ahí estudiando acerca de la oración, porque es el fundamento de una casa. Es la fuerza, es la firmeza, ¿verdad? Es la columna, la base, la oración. Es lo que va a sostener esa casa. Ya mi hermano Armando habló ayer acerca, un poquito, ¿verdad?, acerca de esa casa, y decía que todas esas fisuras era esa brea, ¿verdad? Y iba a ser cubierta, iba a ser sana por medio de la oración. Amén. Vamos a ver la otra parte de lo que es tinieblas. Decíamos la semana pasada que iba a ser, es ese velo, ¿verdad? Es el Génesis 1. Si le puede dar lectura. Génesis 1, versículo 2. Nada más para recordar un poquito acerca de lo que es tiniebla. Estamos viendo ahorita lo que yo llevo un orden en lo que el Señor nos dio este año que camináramos, hermanos. Estoy viendo los mantos que el Señor nos dio
Y estamos viendo también lo que el pastor Hansel nos decía. Ahorita lo vamos a ver sin Dios, ¿verdad? Porque es el año del permanecer dentro de la casa de Dios, permanecer en oración, permanecer en adoración, permanecer en ayuno, ¿verdad? Tenemos que permanecer, o sea, estarlo poniendo por obra. El cuarto es la oración. Ajá. Amén. Sí, son esos cimientos, es como vamos a, porque estamos construyendo, sabemos que la palabra de Dios nos llama templos del Espíritu Santo, amén, y queremos que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros, ¿verdad, hermanos? Como dice el texto, permanecer en mí y yo en vosotros, amén. Entonces queremos que el Espíritu Santo halle un lugar. Estamos conociendo a la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Sus símbolos, cómo se manifiesta, cuál es su obra, ¿verdad? La herramienta que Él es en este tiempo fundamental para la iglesia. Amén. Entonces estamos también haciendo un templo del Espíritu Santo. Que verdaderamente nuestro corazón, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios halle un lugar, ¿verdad? En este corazón para que Él permanezca. Porque Él va a desarrollar muchas cosas, muchos beneficios dentro de nosotros, pero primeramente tenemos que acondicionar ese lugar, amén. Y dice la palabra de Dios en Génesis 1, ¿lo tienes? Sí, amén. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, esa tierra, en este tiempo, es nuestro corazón, amén. Que el Espíritu de Dios, antes que pose en un corazón, primeramente antes que permanezca, antes de que se quede a vivir, ¿verdad? Porque aquí en este lugar, el Señor dijo este año que Él decidió habitar en este lugar, amén. Y entonces, pues Él tuvo que ver algo, ¿verdad? La adoración, la alabanza, la búsqueda, el lugar, el amor, lo que el Señor miró y lo miró con agrado. Y Él decidió habitar. Decía mi hermana Brenda, no es lo mismo llegar a vivir que visitar, ¿verdad? Entonces este año el Señor llegó a habitar en este lugar, amén, para gloria y honra de Dios. Asimismo, el Espíritu Santo tiene áreas en nuestra vida que tiene que venir a ordenar, amén, para que entonces no haya nada que pudiera ofender o contristar a la persona del Espíritu Santo, amén. Entonces veíamos que las tinieblas, ahorita ese año 23 sin Dios, está ese caos, está ese desorden, ya vimos, y también lo que lo cubre a este mundo, a esta tierra sin Dios, alejado de Dios, porque ellos han rechazado, ¿verdad? Han rechazado la palabra de Dios, han rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este mundo está en esas tinieblas, lo que lo cubre es ese manto, y veíamos que tinieblas es igual a ignorancia, a engaño, amén. Ya usted tiene ahí la definición. Ahora también dice que va a venir una vaciedad, así como está engañado, está en desorden, está engañado. Por eso es que nosotros nos necesitamos preparar para ir, ¿verdad? Porque vamos a ir a evangelizar, porque estamos llamados, ¿verdad?, a la unidad del Espíritu Santo, a llevar y a anunciar a ese Dios poderosísimo que tenemos, amén. Entonces, pero tiene que ser en una verdad, tiene que ser en esos cimientos, fundamentos, ¿verdad?, con la guianza del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver lo que es vacío. Y eso es lo que tenemos que trabajar, hermanos, nosotros primeramente, me incluyo yo primero. Y dice la palabra de Dios que el que esté limpio, límpiese más. Amén. Entonces vamos a ver qué es lo que depara al mundo,
por estar apartado de la presencia de Dios, o nosotros descuidar, ¿verdad? Este año que es de permanecer en Dios, de mucho trabajo, el que pudiéramos alejarnos de la presencia de Dios, separarnos de la presencia de Dios, es es un problema muy grave. Por eso es que este año necesitamos cada día estar más pegados a la vid verdadera. Bueno, la palabra vacío significa vano, sin fruto, hueco, abismo, falta de espíritu, sin aliento, sin ocupación, vacío y sin propósito. Amén. La ceguera es las tinieblas. Amén. Esa ceguera, esa ignorancia espiritual. Por eso necesitamos nosotros la lámpara, que es la palabra de Dios, la sabiduría, ¿verdad? Que ahorita nos están enseñando, nos están dando a comer, dice la hermana Brenda. Sí, tenemos la palabra de Dios, esa miel, pero no la comemos. Entonces, ¿cómo vamos a sustraer todos esos beneficios hermosos que tiene la palabra? Amén. Entonces, esto el que nosotros en este tiempo no seamos llenos de la palabra de Dios, podemos estar incurriendo en alguna de estas áreas, ¿verdad? Se imagina, todo esto, traigo la definición de todas estas palabras, porque es importante, como dice mi hermana Brenda, que llegue a un entendimiento la palabra de Dios, que estés vano, que estés sin fruto. Cuando la palabra de Dios te dice que tú eres un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Que a su tiempo vamos a llevar ese fruto, los 9 frutos del Espíritu Santo. Pero cuando la persona deja de alcanzar, deja de buscar, por eso es importante también dentro, aunque estamos aquí en este momento, hermano, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, poner esa alineación en nuestros 5 sentidos espirituales y verdaderamente recibir, comer lo que Dios tiene en este día para nosotros, para que entonces no nos hallen ni vano, ni sin fruto, hueco, en ese abismo. Abismo significa peligro, ¿verdad? Falta de espíritu, ¿se imagina? Esa falta de espíritu, sin la presencia de Dios, estamos muertos, y entonces podríamos estar como esos huesos secos, ¿verdad? Ese valle de los huesos secos. Esa es esa muerte, porque se imagina, estamos hablando espiritualmente. Sin la presencia del Espíritu Santo hoy, sin aliento, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, Él nos formó y nos da ese aliento. Todo lo que nosotros hagamos en la casa de Dios debe de llevar vida, hermanos, porque eso es lo que vamos a dar a nuestros hermanos, lo que vamos a dar a nuestra familia, lo que vamos a llevar, ¿verdad? O en este tiempo que nos van a preparar para el evangelismo, para llevar la palabra de Dios, esa doctrina, ¿verdad? Esa salvación. Entonces, sin aliento, vacío, sin ocupación. Usted dentro de este lugar tiene una ocupación. Estaba hablando mi hermana Lluvia acerca de los dones. Usted tiene un oficio dentro de la casa de Dios. Y ese oficio tiene un propósito en esta tierra, pero también tiene un propósito en el cielo. El propósito de esta tierra es edificar el cuerpo de Cristo, agradar a Dios, ¿verdad? Porque todo lo que hagamos, el Señor lo tiene que mirar con agrado. Y ese propósito por el cual hoy estamos aquí es la vida eterna, regresar a la casa de nuestro Padre. Amén. Entonces se imagina eso vacío,
sin propósito, sin ocupación. Por eso es el tiempo de llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Este es el tiempo de venir, no de alejarnos, no de separarnos, sino de venir a los brazos de nuestro Padre, de adherirnos a la vid verdadera, ¿verdad? Porque de ella emana la vida, de comer el pan que es nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, porque Él es el pan de vida eterna. Entonces necesitamos ser llenos de la palabra de Dios. En este tiempo, y dice la palabra, ¿quiénes son? Vamos a ver Juan 3:19. ¿Verdad que es un peligro estar en tinieblas, en desorden? Cuando el Espíritu Santo viene y se mueve sobre una vida, viene esa visitación del Espíritu Santo. Él viene a ordenar, ¿sí? Áreas de nuestra vida. Ayer decía, ¿verdad?, el hermano Armando, que todas esas áreas, a lo mejor a nuestra vista, estamos siendo trabajados, ¿verdad? Porque claro que el Señor diario está trabajando en nuestra vida, en todos aquellos que abren su corazón y se confiesan delante del Señor, ¿verdad? Él es bueno, Él es un Dios bueno que viene y abre esa parte en nuestro corazón, lo que tú le entregues, amén. Entonces Él viene a ordenar, amén. Pero en este tiempo, vamos a leer la lectura, hija. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, esto es un peligro. Amén. Dice que los hombres amaron, porque podemos estar en este momento, en este tiempo, hermano. Y esto sí es para el mundo, sí, ¿verdad? Porque ¿cuántos no le hemos hablado de Cristo, hermanos? A mucha gente. Hoy a lo mejor le hablé a dos, a una persona, o también no le hablé a nadie, ¿verdad? Pero mucha gente ha visitado también la casa de Dios. Mucha gente ha sabido que hay un Dios que les ama con amor eterno. Pero han endurecido su corazón y han rechazado la luz. Entonces esas personas se quedan en ese desorden, en ese caos. Se quedan en esa ceguera, en ese manto de oscuridad, de engaño. Amén. Es ese manto que cubre la tierra sin Cristo. Por eso es necesario que el Espíritu Santo tenga que adiestrarnos, enseñarnos, ordenarnos, para que entonces nosotros llevemos la luz que es Cristo a esas tinieblas, hermano. A eso hemos sido llamados, a llevar, ¿verdad?, las nuevas de salvación, la luz, para que entonces ya no carezcas de oscuridad, de engaño, porque también esa gente está vacía, está en ese abismo peligroso. Ese abismo es un hoyo que no tiene fin, hermano. Puede tener el problema tras problema, tras problema, tras problema, y no tiene fin. Su vida está en caos. Así nos vamos a encontrar. Puede ser nuestra vida, puede ser también a nuestra familia, hermano, que el Señor, el Espíritu Santo, tenga que ordenar áreas en nuestra vida. Pero también cuando vayamos a Tetelco, cuando vayamos a la Selene, cuando estemos aquí o donde Dios nos quiera mandar, porque esta casa es casa de oración para todos los pueblos. Y también van a venir necesidades como usted no se lo imagina. Aquí diario vienen a tocar por oración. Y no nos conocen, hermanos. Y sin embargo dicen, esta casa es casa de oración.
es que traigo esta necesidad, es que traigo este problema, es que mi vida me siento así, es que estoy en depresión, es que ya estoy dejando de comer y siento que estoy sola, y así vienen y te tocan en esta puerta. Entonces tú puedes ver esa vida desordenada, esa vida en tinieblas, esa vida en engaño. Y es necesario primeramente ubicarla, ubicar cómo está la tierra, porque la tierra en la Biblia es nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser una tierra fértil, una tierra preparada, una tierra con agua, que es la palabra de Dios, es lo que deja el corazón. La tierra está dura a veces, la semilla no entra, pero cuando nosotros regamos con la palabra de Dios, esa es nuestra función, regar con la palabra de Dios. Aún tú veas el corazón tan duro y tan obstinado, ¿verdad? Y que no quiere nada de Dios, y que tú le dices y no quiere nada, y hay gente que nada más te aguanta 5 minutitos, 5 segundos. Por eso es que tiene que estar la palabra de Dios en tu boca, porque esa palabra tiene que entrar en una prontitud como la luz. Y tiene que atravesar en esos minutos que te presta la persona, tiene que atravesar a una prontitud del Espíritu Santo, hermano. Que esa palabra traspase ese corazón duro, traspase todos esos problemas, traspase todo ese entendimiento, esa razón. Y entonces llegue hasta las coyunturas, llegue hasta el espíritu, porque la persona tiene algo de Dios, porque Él la creó, Él la hizo, la formó. Es ese espíritu que está tal vez ahorita cubierto por la carne, pecados de la carne, y usted ya lo sabe, Gálatas 5:19, puede estar con un dolor inmenso, con una herida, ¿verdad? Ahorita lo único que nos dijo mi hermana Brenda, esta miel sana heridas. Y no quieren saber de nadie, no confían en nadie. Dios es amor, no, porque aquí ha conocido dolor, ha conocido tristeza, no sé, esa alma está rodeada de tinieblas. Pero nosotros necesitamos llegar al Espíritu, a lo que lo creó a ese ser humano, hermanos. Y eso solamente lo hace la palabra de Dios. Respecto a lo que ahorita estás hablando, porque tenemos que ser preparados, y dice la palabra de Dios, 70 valientes en el libro de Cantares, he aquí, 70 valientes de los fuertes de Israel, todos ellos tienen espada, diestros en la guerra, cada uno con su espada sobre su muslo, por los peligros de la noche. Entonces, esto ahorita que me tocó, hace 8 días me ausenté, fue una situación espiritual, vamos a ponerle así. Porque a lo mejor al oírte, se queda así, ajá, sí, pero no es así. Dios me permite salir y por una situación tuve que cubrir a una hermana. Y ahí pude conocer a una muchacha de 24 años. Para el tiempo, bueno, es cortito. Le digo, ¿tú a qué te dedicas? A tomar, me dijo. Ya me quedé así, ¿no? Y pues ya empezamos. ¿Y qué es lo que amas? Tiene un hijo, ¿no? ¿Y qué es lo que tú amas? Tomar. Para todo me decía que ella amaba tomar. Todo era tomar en su vida. Entonces eso como que me dije, Señor. Y entonces empezamos a platicar. Gracias a Dios, la luz, por eso yo le digo, somos luz en medio de las tinieblas. Por eso tenemos que saber bien qué son las tinieblas. Y esas tinieblas está cubierto, verdaderamente el mundo sin Cristo está en tinieblas. Y ese es engaño, es eso que las definiciones, ¿verdad?, que nos has dado. Entonces, al escuchar, ¿verdad?, tú empiezas a ver los desórdenes, primero ahí en la mente, porque pues ahí va a ser primero. Y entonces al hablar todo en ella era muerte, era destrucción, era caos verdaderamente.
Y entonces, bueno, empezó el Espíritu Santo. Ahora sí que Narita me dijo, mamá, tú háblale, porque al oír, ¿verdad? Ahorita lo que les voy a decir, dice Nara, mamá, háblale de Dios, pero con una urgencia háblale. Y yo estoy orando, mamá, acá. Digo, sí, hija, primeramente Dios, que abre el corazón, porque verdaderamente el mundo de tiniebla cierra el corazón. Dice, yo con nadie hablo, y menos con viejas, así dijo, menos, porque son, ya de las describe, ¿no? Bueno, pero empezamos a trabajar, empezamos a dar el testimonio, y de verdad, hermano, el testimonio fue el que a esa niña, pues le llamó el hablar. Y entonces, ¿verdad? ¿Tú crees que una niña de 22 que le gusta tomar, o sea, pues se ve normal al mundo? Pero imagínense que el Espíritu Santo, verdaderamente diestros en la palabra, porque lo que ella confesó, ya para hacerlo corto todo este testimonio, me dice, el día martes estaba yo colgada, me ahorqué, pero ella lo decía enojada. Entró mi hermana y me jaló. Dice, pero yo ya sentía la muerte. Pero no crean que dijo sentí la muerte, sino como que lo deseara. Entonces, ¿qué le dices a esa persona? Fuimos el lunes, dice el día martes o miércoles, no me acuerdo el día. Yo estaba colgada de mi casa, me colgué. ¿Qué le dices a esa persona? Entonces, por eso la palabra de Dios, verdaderamente tenemos que ser preparados por el Espíritu Santo, diestros en la palabra, porque entonces la palabra, cuando tú tienes al Espíritu, lo que emana es sabiduría, y porque no te da mucho tiempo de hablarle, es el corazón de veras que está endurecido, y entonces, ¿verdad? ¿Qué le dices en ese momento? No te vuelvas a colgar, ay Dios mío, porque ella te lo estaba explicando así. Amén. Lo poquito, gracias a Dios, Espíritu Santo. Por eso Nara al ver eso, mamá, háblale de Dios, mamá, yo estoy orando aquí, que pueda verdaderamente la palabra que emana, porque en ese momento no puedes sacar tu Biblia. Espéreme, ahorita, ¿cuál dijo? No, y chueco el texto, aparte mocho y chueco. Entonces no lleva esa verdaderamente el diestro, imagínense. Pero es la sabiduría de Dios la que tiene que emanar. Y el texto que Dios me puso, Espíritu Santo, ayúdame, porque no hay tiempo, yo lo sé. Yo no sé si al momento, ¿verdad? Ahorita esa muchacha, no sé, ya no te da tiempo el mundo de tinieblas, ver que ella pueda tener vida, no lo sé. Y dice, yo amo la muerte, yo deseo la muerte. Le dije, sí, pero hoy tú tal vez, ahorita tú portas muerte, le dije, pero ahora Jesucristo, ahora yo traigo a Jesucristo, el portador de vida. Amén. Y lo único que le pude declarar, Génesis 1 y 2. El Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando hay una vaciedad, cuando hay un desorden, entonces sí, es un caos tu vida. Lo que el Espíritu Santo habla a través de los hermanos, ¿verdad? De verdad tenemos que poner mucho entendimiento, mucha atención, porque a lo mejor ahorita vamos en campaña, amén, y a lo mejor sí, ¿verdad? Nos van a cerrar la puerta, nos echan agua caliente, yo no sé, pero tú tienes que llevar esperanza, tú tienes que llevar vida donde de veras no lo hay, amén. Entonces sí, yo en esto, ¿verdad? De verdad, no lo tomen otra vez ay Dios mío, otra vez tal vez tú no, pero la gente se está muriendo sin Dios. Entonces lo único que le puede decir a esta muchacha, Cristo te ama. Cristo tiene, ¿sí me entiende? Todo ese desorden al orden de Dios. Y gracias a Dios ella pudo aceptar a Cristo para honra y gloria de su nombre. Amén. Bueno, a mí el Señor me ponía este texto de acuerdo a lo que, ahorita las dos están hablando, ya se completó. Dice el Señor, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
nosotros conocedores de la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. No nos embriaguemos con vino, lo cual hay disolución, sino bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Ahorita yo estaba meditando, hermana, lo que nos decía la hermana Dulce, de esa palabra exacta. El pastor Hansel, estaba leyendo mis resúmenes, nos enseñó la palabra apacentar, ¿no? Y él nos decía que un siervo de Dios tiene que tener esa revelación, ¿no? Un siervo de Dios tiene que tener esa profecía, ¿no, hermanos? Porque a cada persona se le habla de distinta manera. Yo en el trabajo, son 70 personas que la mayoría no conoce de Dios. Y yo siempre les doy una palabra y siempre les digo: al justo le irá bien y por sus hechos vivirá. Porque todos hablan de que son unas personas egoístas, que abusan de los demás. Y yo siempre les he dicho también, hay una regla que nos dejó el Señor Jesucristo: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Y en esas dos palabras a mí me ha dado Dios esa bendición. Los compañeros me tienen otro aspecto. Otra cosa que nos enseñaba el pastor Hansel, nos decía utilizar la palabra de Dios con veracidad y exactas a las situaciones. Es esa palabra poderosa, hermanos, y sabemos que la palabra de Dios es una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y separa los pensamientos del alma y del corazón. Y cuando tenemos esa revelación y ese amor hacia el prójimo y vemos la necesidad de esa persona, es cuando el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. No por nosotros, sino por la gracia de Cristo Jesús, porque sabemos que así como nosotros algún día fuimos alcanzados por la palabra de un hermano, hoy por nuestras palabras, por medio del Espíritu Santo, muchos tienen que ser alcanzados, hermanos. Y si esa palabra veraz, hermanos, precisa en el momento adecuado. Bueno, en esta clase pueden que fluya la palabra de Dios, ¿eh? Efesios 5:14. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que nuestra vida tiene que ser revisada por el Espíritu Santo. Esa es su obra, la santificación, primer manto. Amén. Ser revisada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, ¿qué decía David? Salmo 119:5. Bueno, vamos a leer antes, que han rechazado a la luz, han rechazado, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Ese es Juan 3:19. Pero ahora vamos a leer Juan 3:20. Por favor, denle lectura. Juan, sí. 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Ahí hay dos vertientes. Hay gente que rechaza la luz, pero también dentro de la casa de Dios podemos rechazar su palabra. Amén. ¿Para qué? Porque dice que la palabra de Dios va a sacar todas esas impurezas. Ese es su efecto de la palabra de Dios. Él es el que te va a santificar por medio de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad, su palabra, y esa palabra nos va a dar libertad. Amén. Pero también cuando rechazamos la palabra, podemos quedar en la otra parte. Porque no queremos corregir nuestros caminos, porque no queremos, ¿verdad?, que salgan esos pecados a la luz. El Espíritu Santo los va a sacar a la luz no para avergonzarnos, sino los va a sacar para ordenarlos, ¿verdad? Para hacer una obra buena, para hacer una obra en Dios. Pero también a veces rechazamos la palabra de Dios y entonces encubrimos los pecados. Y el encubrir quiere decir esconder.
escondo esos pecados, ¿verdad? Que todavía me atraen, todavía esos pecados que decía el pastor Hansel, esos pecados que todavía me favorecen. Y entonces, por esas dos razones, seguimos viviendo en esas áreas todavía no trabajadas, que es necesario que Dios venga y opere en nuestra vida para que entonces venga y ordene nuestros caminos. Juan 3:20 y vamos a leer el 21. ¿Es el 21? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces ahora dice la palabra de Dios a un hijo justo, que si tú practicas, decía ahorita mi hermana Brenda, la palabra de Dios se expone y hoy el Padre da alimento a sus hijos. Amén. Un alimento para crecer, un alimento para corregir, un alimento de santificación, un alimento para que tú empieces a madurar, a ordenar. El Padre, el Señor Jesús es ese pan que hoy desciende a este lugar. Entonces, aquí viene y entonces nos da de comer. Pero ahora dice que los que practican la verdad, ahora ¿dónde están ellos ubicados? En la luz. Amén. Es el año de acercarnos, hermanos, a la vid, a esa luz, donde primero, en primera persona, me va a alumbrar a mí. Y el alumbrar es primero que me va a venir ese orden, hermanos. Porque no queremos ser avergonzados. Dios no saca esos pecados para avergonzarnos. Pero sí hay un avergonzador, ¿verdad? Sí hay alguien que ve que tus caminos no son justos. Él ve tu testimonio. Él ve tu hacer. Y de ahí él toma una ventaja. De ahí él toma una materia prima en algún área de tu vida, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Sí? Si estoy padeciendo de alguna enfermedad, tengo que autoexaminarme. ¿Cuál es el generador? ¿Qué lo generó? ¿Qué generó esa enfermedad a mi cuerpo? Amén. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos al doctor y te dicen que tú, papá, porque tengo diabetes, bueno, porque tus padres tenían, por tus abuelos tenían, ¿no? Entonces tú heredas, sí, las enfermedades se heredan. Pero cuando tú vienes al camino de nuestro Señor Jesucristo, toda esa herencia mala viene a romperse. Por eso cantamos, Cristo rompe esas cadenas, ¿verdad? Pero si yo padezco a la mejor de una situación, tengo que decirle al Espíritu Santo que venga a redarguirme en mi persona, carne, esa enfermedad, carne. Amén. Pero también tiene que venir a examinar el alma, porque ella es un conducto de eso, esa parte ya nada más viene y se refleja en la carne, pero antes se enfermó el alma de algún área en nuestra vida. ¿Qué está generando? ¿Qué está generando eso que esa niña desea la muerte? Ya es natural. ¿Qué está generando? Hay un dolor, hay una herida, hay un rechazo, una raíz, algo le sucedió. ¿Qué genera? Eso es muy importante. Vamos a estar trabajando esos generadores. Amén. Amén. Porque venimos a la luz. Entonces ya en la luz viene y entonces primero me va a alumbrar a mí. Después voy a alumbrar a mi familia. Después va a alumbrar a la iglesia de Jesucristo y después vamos a ir y llevar esa luz. Porque nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Dicho por nuestro Señor Jesucristo. Vosotros tenemos la comisión de llevar el evangelio, la palabra de Dios, como medicina, como bálsamo, ¿verdad?
a esas heridas. El alma, hermano, cobra un papel muy importante en este tiempo. Y mucho de lo que está en caos se genera a través del alma, porque no está atendida esa alma. También no podemos llegar a un corazón, a un espíritu, porque hay estorbos. Primero tenemos que quitar, dice la palabra de Dios, los escondrijos. Ayer decía el hermano Armando, tenemos que poner cuidado ¿en qué? En esas fisuras. Muy importantes, hermano, porque ese barco, ¿verdad? Esa casa se puede venir por una fisura. En el orden de Dios, decía mi hermana Marixa el lunes, viene a matar, a robar y a destruir. Tu casa, decía mi hermano, ahorita podemos estar en bonanza, podemos estar en esa quietud, o no, también podemos estar en el otro lado, pero nos dio la respuesta a Dios para ambos, para prevenir, ¿qué era? La oración. Por eso vamos a entrar a la oración. Pero también si estás en problemas, ¿qué es? La oración. Esa oración de ese justo puede mucho, pero Dios nos tiene que hallar justos. Para que entonces pueda mucho, pueda abrir cárceles, pueda sacar, libertar, sanar, todo lo que puede hacer el poder de la palabra de Dios. Porque ese es el poder de Dios. El poder de Dios se encuentra en su palabra, hermanos. Ese es el poder, y el poder del único de Dios se encuentra en su palabra, en lo que tú proclamas, en lo que tú hablas. Pero si el corazón está abundante en esa vaciedad, entonces, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a proclamar? ¿Qué voy a ir a traer allá? ¿Qué voy a ir a anunciar? ¿Tinieblas? ¿Dolor? ¿Angustia? ¿Problemas? Si mi vida, mi persona está en caos, mi familia está en caos, ¿qué voy a ir a llevar? Entonces, tenemos que hacer detenernos en ese momento. Amén. No sé cuánto tengo de tiempo. Y entonces, aquí en dice que viene la luz. ¿Me puede leer otra vez? Ya, tengo 5 minutos. Por favor. Necesitamos caminar en la luz de Cristo. Amén. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo van a ser las transformaciones? ¿El pastor? ¿Tu hermana? ¿Tu papá? Eso va a ser la luz, la palabra de Dios. Porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Entonces ahora va a venir esas obras malas, hermano, esas cosas malas van a tener una transformación, un renuevo. Ya no van a ser obras malas, sino ahora van a ser obras transformadas por el poder del Espíritu Santo a una obra buena. Dice la palabra, caminar como hijos de luz, como Cristo, con el amor que el Señor nos dio y como Cristo caminó aquí en la tierra. Él es la luz del mundo, Él es la luz de esta tierra, amén. Entonces tenemos una gran comisión, hermano, llevar esa luz, ¿verdad? Pero primero es prepararnos. Y voy a terminar con el Salmo 119, versículo 5. Salmo 119, versículo 5. 5. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Amén. Para guardar tus estatutos. Vamos a ver esta palabra. A ver, léeme del 5 al 6, hija, por favor. Ajá, Salmo 119, 5 y 6. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Amén.
Entonces, fíjese ahí, ¿verdad? Dijimos que nuestro Dios no avergüenza, pero allá afuera, ¿verdad? Está ese inmundo, que el Señor lo reprenda, y dice que si nosotros ordenamos nuestros caminos, entonces no seremos avergonzados, llevaremos fruto. Aunque vamos a ver lo que es un yugo, vamos a ver lo que es una fortaleza en el ámbito ahorita en lo que estamos mirando, amén. Pero aunque esté la fortaleza, hermano, de la impiedad, de esa crueldad, de la maldad, de la dureza del corazón, ¿verdad? Porque esa es una fortaleza, y un yugo se nutre, amén. Entonces la gente puede estar en un yugo y en una fortaleza. El yugo, vamos a ver, que tiene que ser nutrido por algo, tiene un generador. Y la fortaleza es lo que ese generador hace para que no me hables de tu Dios, amén. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero cuando tú ordenas, le permites a la persona del Espíritu Santo que entre y haga ese movimiento, ¿verdad? Porque se movía en el principio el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando tú permites que Él venga y ordene tus caminos, tus pasos, que venga la luz, como dice ahorita en la palabra de Dios, ¿verdad? Que caminemos como hijos de luz. Entonces, hermano, no seremos avergonzados, porque aquí está escrito en su palabra. Pero primero está un orden, porque el orden, a lo que ahorita sustraje de lo que predicó mi hermana Marixa, dice que el orden, y con esto voy a terminar, por si usted no asistió o no lo pudo ver o X, o no lo anotó. Dice, lo contrario al caos, ¿qué es? El orden, ¿verdad? Entonces nosotros venimos de las tinieblas a la luz admirable, amén. Entonces el Espíritu Santo va a traer ese orden, y cuando tú dejas que Él ordene tus caminos, vas a tener un beneficio. No voy a ser avergonzado, amén. Ahora, dice que el orden trae formación. Si no, mi hermana Marixa que me corrija. Trae madurez, trae firmeza, corrige, y trae conocimiento y trae revelación. Amén. Esto fue lo que, bueno, a lo mejor usted le puede agregar ahí en su tema que anotó. Bueno, esto yo lo que anoté. Entonces vea que vamos a venir a la luz. Entonces viene el orden del Espíritu Santo. Después no voy a ser avergonzado, pero también tengo estos beneficios. Voy a formarme, voy a alcanzar madurez, me voy a afirmar, va a moldear mi carácter, me lo salté ahí. Voy a corregir y me va a traer conocimiento y me va a traer la revelación de su palabra, de la miel, para que entonces Dios te revele el corazón de esas personas. Decía Brenda ahorita, yo no hablo con nadie, ni mucho menos mujeres, pero ¿qué le dio a esa mujer para poder? A lo mejor está terrible, 24 años, colgada, tiene un hijo, un alcoholismo, no quiere nada, habla pura muerte, de la abundancia de su corazón habla pura muerte. Pero mi hermana portadora de luz, ¿verdad? En vez de que, ay, ¿y cómo te ahorcaste? ¿Y cómo te jalaste? Y luego, eso no, ella tiene minutos prontos para que ella pueda, gracias a Dios, una orando, para que abra el corazón y trae revelación de la palabra de Dios, pero también va a traer revelación del corazón.
porque solamente el corazón y los pensamientos los conoce Dios. Pero el Espíritu Santo te los revela, ¿para qué? Para que entonces la palabra entre, para que puedas tú orar, interceder. Ella no tiene que dejar de interceder por esa persona. Sí, ya recibió a Cristo, pero tiene que tener un seguimiento. Amén. Y entonces Él te lo revela. Él te da a conocer y te revela la palabra que en ese momento necesita su espíritu para que entonces ella empiece a ordenar y empiece a esas obras malas. Ahora vengan obras buenas a través de la luz de Cristo. Ella dijo, porque ahí te das cuenta, no te lo dice en sí, sino dijo, lo primero que va a hacer es ya no desear la muerte, es no cantar, porque me dijo en una música que no conozco, pero dice que muerte. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo te permite saber que verdaderamente la palabra, porque dijo, voy a corregir esta parte, porque no era una vez, 3 veces. Lo único que yo le dije, el dador de vida es Dios y Dios es el que la quita. Amén. Aunque tú Quieras. se meterá un cuchillo, imagínate, en la pared, ¡pum! Pero no se murió. La otra se envenenó y la tercera, ahora sí ahorcada y Dios no le permite. Entonces cuando ella dice, yo voy a corregir esto, entonces verdaderamente el Espíritu Santo obra en esa vida. Amén. Entonces llegó pronto, ¿verdad? Llegó esa luz pronto. Dios sabe, ¿verdad? En ese momento usó a sus siervas para que llegara la luz, nuestro Señor Jesucristo, y pudieran aceptar, ¿verdad? Lo que es suyo nadie se lo va a arrebatar. Ahora, en la llenura, esto es extenso, tenemos poco tiempo, pero vamos a hacer ahí rápidamente. Este es el ordenar, bueno, es las tinieblas y trae orden, ¿no? Y lo segundo es lo vacío, que ya lo vimos, y ahora lo lleno. El Hijo de Dios tiene que estar lleno. ¿Preparas ese texto que leíste ahorita, por favor, Chita? Vamos a ver de qué fue lleno nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2:40, por favor. Y vamos a ver Isaías 11:2, ahí me prepara. Vamos a seguir con este tema, no lo hemos terminado, pero Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ese es otro beneficio. Cuando tú te llenas de la sabiduría de Dios, cuando te llenas de la palabra de Dios, cuando pones tus sentidos en este momento en lo que Dios está hablando, hermano, de su palabra, Él va a traer revelación. Él te va a agregar más, ¿verdad? No nada más se va a quedar así con el texto, sino yo creo ahorita mis hermanos que predican, pues ya sacaron una predicación o unas 3 más. Porque ese tiene que fluir, tiene que estar fluyendo esa sabiduría. Por eso Jesús, antes de ir al ministerio y antes de todo, se llenó de sabiduría para que entonces tuviera un beneficio que era la gracia. Amén. Él alcanzó esa gracia por medio de esa sabiduría. Para que entonces él primero se fortalecía. La palabra de Dios te va a dar fuerza. Para que no caigas, para que no vengan, lo que ahorita decía mi hermano Armando ayer, ¿verdad? Esas lluvias, problemas, situaciones, figura de, pues no decaigas, tu ánimo no perezca. Y entonces la palabra de Dios es la que va a contrarrestar todas esas adversidades. Lo que ahorita decía mi hermana Brenda, ¿no? El escrito está, tiene que fluir, pero tienes que ser lleno, sino que va a fluir. Como decía ahorita mi hermana Brenda, tienes que aprenderte los textos también, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de sacar la Biblia. Porque a veces no hay tiempo, hermano, sino que el Espíritu Santo va a hacer esa función porque tú estás lleno
de la sabiduría, del conocimiento de Dios, y entonces pone esa palabra en tu boca, como se la pusieron a Jeremías. Amén. Entonces se llena de sabiduría y alcanza el beneficio de esa gracia. Amén. Así igual nosotros vamos a ver lo que es gracia. Vamos a llenarnos también de esos 15 principios bíblicos, que sería bueno que estemos alternando, ¿verdad? Que nos lo vayan enseñando, pues se quedan 15 principios bíblicos, pero pues quién sabe. Nos dieron la cita, si ponemos cuidado, ¿verdad? Y nos ordenamos y meditamos, pues lo leeremos y entonces empezaremos a comer la palabra de Dios, sustentando, ¿verdad? Esos 15 fundamentos, principios bíblicos que debemos tener, para que entonces nosotros estemos llenos de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, con principios bíblicos. No vamos a ir a dar lo que no es bíblico, hermanos. Amén. Sino que vamos a ir a dar palabra de Dios, con fundamento. Y también el Señor Jesús se llenó de 7, Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Amén. Entonces, ¿de qué fue lleno? Y reposará sobre él. Sobre nuestro Señor Jesucristo. Cuando se abrieron los cielos, Él portaba. Él estaba lleno antes de ir a su ministerio, hermano. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, vamos a ir equipando, ¿verdad?, a esos guerreros que hablaba ahorita la palabra de Dios, en Cantares, diestros, llenos del poder del Espíritu Santo, hermano, llenos. Pero primero tenemos que vaciarnos, decía mi hermano, rendirnos, ¿verdad? Estamos viendo con el hermano Julio, de todo, ya, que lo diga la hermana Brenda para que no diga que la hermana. Dice tengo que vaciarme de todo compromiso que estorbe a ese rebosamiento, a esa llenura del Espíritu Santo. Porque al último termina con la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Pero primero tenemos que hacer esa parte. Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amén. Con todo tu corazón es como debemos de amar al Señor, rendirnos a Él. Eso lo hace el Espíritu Santo, hermano. Amén. Vamos a, bueno, hasta aquí le voy a dejar. Vamos a continuar. Tenía este texto. Bueno, vamos a leerlo, hija. Enséñalo, por favor. Dice Ezequiel 3, del 1 al 4. Entonces Dios me dijo: Ezequiel, cómete este libro y llena tu estómago con él. Yo tomé el libro y me lo comí, y su sabor era tan dulce como la miel. Después Dios me dijo, y sigue. Amén. Entonces, ¿cómo nos vamos a llenar? ¿Cómo se va a llenar nuestra copa, nuestra vida, hermanos? Comiéndonos la palabra de Dios, haciéndola carne. Amén. Y también este texto que mi hermana dice así su palabra en Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, por lo cual los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido.
de lo cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, Amén. hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo y al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seamos llenos también de el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ser llenos? Con salmos, con adoración, con cantos. Amén. Póngase de pie, hermano. Dele un aplauso al Señor.